y vamos a saber para dónde va el expresidente Andrés Pastrana, que acaba de pedirle formalmente al Consejo Nacional Electoral que le restituya la personería jurídica a su partido político, la Nueva Fuerza Democrática. Expresidente Andrés Pastrana, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Gustavo, muy buenos días para usted, buenos días para la mesa, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por ponerse en comunicación con nosotros. ¿Y para dónde va, expresidente? A ver, vamos a pedir la restitución, como dijo usted ahora, de la personalidad jurídica de la Nueva Fuerza Democrática. Como el país sabe, la Nueva Fuerza Democrática fue un movimiento que nació precisamente para las elecciones de 1991. Recuerda mucho de la audiencia después de la Constituyente, cuando se convoca el nuevo Congreso. Y nace en esa oportunidad como una alternativa política a lo que en ese momento tenían las mayorías en el país, que era el M-19. Todas las encuestas mostraban que el M-19 iba a obtener el 50% del Congreso de Colombia, y yo entendí e interpreté un poco a lo que era el pueblo colombiano. Dijimos, tenemos que crear una alternativa y una renovación dentro del propio Partido Conservador para buscar hacerle un contrapeso al M-19. 50% en ese momento, Gustavo, era 50 senadores. Entonces, cuando creamos la Nueva Fuerza Democrática con un concepto amplio, invitando a los distintos sectores políticos, pero sobre todo renovando, que era lo que queríamos nosotros, el M-19 saca 10 curules y nosotros sacamos 9 curules. Fueron las fuerzas más importantes desde el punto de vista electoral, pero por lo que en esa época se denominaba la Operación Avispa, ¿cierto?, pues no logramos obtener mayor número de senadores que los partidos tradicionales. Pero bueno, dicho esto, la Nueva Fuerza Democrática hoy, también como lo han solicitado otros partidos o movimientos políticos, como el caso del Nuevo Liberalismo, del Movimiento de Salvación Nacional, Oxígeno Verde, han pedido la restitución de su personería jurídica, y nosotros estamos haciendo esa solicitud con base precisamente de toda la historia política de lo que ha sido la Nueva Fuerza Democrática. Expresidente, bueno, mire la coincidencia. Nace con el M-19 y renace cuando hay un presidente que fue parte del M-19. Y mucha gente dice, expresidente, lo que Pastrana va a hacer es acoger, entre otros sectores, a los conservadores que no están cómodos en el petrismo y en esas alianzas. A ver, mire lo curioso, además hay otra alternativa, precisamente el Nuevo Liberalismo, Oxígeno Verde, Salvación Nacional. ¿Por qué piden la restitución de su personalidad jurídica? Por uno de los aspectos más importantes, por el tema de la violencia en Colombia, que no le permitió a buena parte a miembros de esos grupos políticos hacer política, como me sucedió a mí en el caso de la Nueva Fuerza Democrática. Y fíjese lo curioso, Gustavo, ayer se cumplieron 35 años de mi secuestro. Ayer, tipo 7:15, 7:30 de la noche, es cuando el cartel de Cali y el cartel de Medellín me secuestran para ponerle la presión al gobierno del presidente Barco para evitar la extradición de esos grupos de narcotraficantes. Segundo, la Nueva Fuerza es más que el Partido Conservador. La Nueva Fuerza, si usted recuerda hoy, buena parte de los senadores, representantes y muchos de la gente activa en política nació con la Nueva Fuerza Democrática. No era un movimiento simplemente conservador. Acogimos nosotros conservadores, liberales, independientes, y era gente que además era nueva en la política. Si usted revisa los nombres de los quienes fueron la Nueva Fuerza Democrática, era gente gente joven, gente limpia, gente transparente, con un liderazgo civil, social, cívico en sus propias ciudades, y eso fue lo que precisamente fortaleció a la Nueva Fuerza Democrática en las elecciones del año 91 y en las elecciones del año 94 y el 98, porque a veces la gente se olvida que la Nueva Fuerza Democrática tuvo candidato presidencial en Andrés Pastrana Arango, en 1994, cuando el narcotráfico nos roba la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper y el cartel de Cali, y en el año 98 ganamos las elecciones con el Partido Conservador, la Nueva Fuerza Democrática y el Partido Liberal, que estuvo de acuerdo en las tesis que nosotros planteamos para esa campaña. Expresidente, en las elecciones que se nos vienen hay mucha gente buena que aspira a ir a una alcaldía, a una gobernación, que se acerca a los partidos tradicionales que se volvieron unas empresas de compraventa, donde le dicen, ¿quiere el aval? Le vale tanto. ¿Esas personas son las que usted quiere acercar a la Nueva Fuerza Democrática? ¿Esos que no quieren pagarle al partido tradicional el peaje? A ver, más que los que no quieren pagar es el que lo quiere tener.
Porque como usted dice, Gustavo, ¿qué pasa? Hoy los partidos se volvieron un negocio. Entonces hoy, si yo quiero aspirar a un consejo, o si quiero aspirar a una gobernación o una alcaldía, tengo que ir donde el jefe del partido, y el jefe del partido le digo, necesito un aval. Y él me puede decir dos cosas, qué es lo que está pasando. O usted me acompaña a mí, y fíjese usted lo que pasó con el Partido Conservador. El Partido Conservador renunció a los principios tradicionales del partido para convertirse en un ápice del gobierno actual, es decir, el gobierno del presidente Petro. El Partido Conservador, buena parte de los parlamentarios, o todos ellos, hoy, ¿qué pasó? Renunciaron a los principios y a la ideología del Partido Conservador para pasarse ¿a dónde? Pues a la izquierda, como es el caso del gobierno del presidente Petro. Entonces el presidente del partido le puede decir, el presidente del Partido Liberal o Conservador o de cualquier partido, o usted me acompaña a mí en esta política o no tiene avales. Y al no tener aval, si yo, Andrés Pastrana, mañana quiero aspirar a una alcaldía y el Partido Conservador o el Partido Liberal o al partido que yo le solicite no me da un aval, me toca irme por firmas, y eso es un elemento muy costoso. Hoy se convierte en un aspecto que tiene unos costos muy elevados. Entonces, ¿qué pasa? En segunda instancia, si yo mañana, en el caso de Barranquilla, o en el caso de Cartagena, o en el caso de Popayán, me quiero lanzar frente a lo que son denominados los varones electorales, como ellos manejan esos partidos tradicionales, no van a darle los avales porque esa curul de ese senador o ese representante o quien está aspirando a la gobernación o a la alcaldía puede correr peligro. Entonces aquí se abre una oportunidad, como se ha abierto con los otros partidos, de que podamos traer, reitero, gente nueva, gente distinta, gente que quiera trabajar. Y por eso, Gustavo, si usted ve en la restitución de las personerías jurídicas, uno de los aspectos más importantes que se piden es que no se pueda aplicar precisamente la doble militancia, para que esa gente que no quiere estar en esos casos de corrupción y dependiendo de un aval de un partido tradicional, pueda tener la posibilidad de aspirar, de acompañar este nuevo espacio político sin incurrir en doble militancia. Doctor Pastrana, usted le hizo una fuerte crítica en su cuenta de Twitter al presidente Gustavo Petro con ocasión de su viaje a Suiza. Le dijo, la situación no está como para que Petro salga de viaje a Suiza y deje en manos de sus ineptos subalternos la crisis de Nariño y el Cauca. ¿Así de mal está viendo usted la administración del actual presidente Gustavo Petro? Estoy tan viendo tan mal el país que estoy pidiendo la restitución de la nueva Fuerza Democrática. Y por eso es que estamos pidiendo y solicitando la que se nos restituya, para que se abra, de acuerdo inclusive, porque aquí hay un hecho que es importante, ese nuevo espacio político que estableció la Constitución, que comenzó en la Constitución del año 91, pero lo más importante también es que inclusive en los propios de acuerdos de paz también se establece que debe abrirse esos nuevos espacios políticos para que nuevos partidos puedan precisamente participar en el proceso democrático. Y exista esa posibilidad abierta, en que lo que más importante es que se respete la tolerancia y que nosotros, los colombianos, pues podamos tener otras opciones políticas a las que actualmente están en la mesa. Expresidente, usted como otros mandatarios ha vivido la paz, la esperanza de paz y la guerra, tuvo que adelantar unas tareas fuertes, duras de autoridad, pero también extendió la mano y sabe cómo la guerrilla fuerte, cómo la guerrilla que domina a veces partes del territorio suele jugar sus cartas. ¿Le parece que el ELN va a ser serio con el presidente Petro o no? A ver, Gustavo, yo la verdad que yo no quiero hablar de política porque quiero tener precisamente la herramienta política que es la nueva Fuerza Democrática. Y una vez tengamos esa herramienta política vamos a salir a actuar, y no solamente Andrés Pastrana, sino que va a ser un movimiento amplio democrático, que sea la nueva fuerza la que comience a fijar posiciones, y que eso es lo que yo creo que es importante. La nueva fuerza desde el Congreso de Colombia, cuando nosotros estuvimos en el Congreso de Colombia, tomamos acciones muy importantes. Lo voy a decir solamente, por ejemplo, una. La primera reforma a la Constitución del año 91 me tocó presentarla a mí, yo era miembro de la Comisión Primera del Senado, y como miembro de la Comisión Primera del Senado propuse que teníamos que acabar con precisamente uno de los artículos que más estaba afectando en ese momento a Colombia y que iba a afectar a Colombia en el presente, en ese momento y en el futuro, que era la expropiación sin indemnización que se planteaba en el artículo 58. La Constitución del 91 planteaba esa posibilidad,
yo presenté una reforma constitucional y derogamos el artículo 158 en ese aspecto, defendiendo como correspondía el derecho a la propiedad privada en el país. Y así hicimos muchos debates. Y tanto que todos esos debates que nosotros hicimos como senador, debates que hicimos nosotros como candidato presidencial, fue lo que llevaron a que no pudiéramos seguir actuando en la política, que por los temas de la violencia que estaba viviendo en el país, no se pudiera pues llegar precisamente a un acuerdo final como era nuestro interés y nuestro propósito en la búsqueda de la paz. Eso fue lo que propusimos. Uno de los elementos fundamentales de la campaña del 98, ¿cuál fue? La búsqueda de la paz. Y aquí le quiero decir, en el caso del ELN, en ese momento, como usted sabe, en el único proceso de paz en que participó directamente Fidel Castro, se lo pueden preguntar hoy al presidente Díaz-Canel, se lo pueden preguntar a Raúl Castro, se lo pueden preguntar al ex canciller Robaina, al expresidente Laje, vicepresidente de Cuba, el único. No se metió en El Salvador, no se metió en Centroamérica, no se metió ni siquiera en Angola. Y se metió precisamente en el proceso de paz de Colombia, porque la gente lo que tiene que entender es que el ELN es un movimiento procastrista, por lo tanto la influencia de Fidel fue muy importante y sigue teniéndola en Cuba y sigue teniéndola en Venezuela. Nosotros comenzamos el proceso de paz y Castro era el garante en ese momento. Si usted se recuerda, inclusive en el acto que tuvimos en la reunión en México, que tuvimos nosotros sobre las metas del milenio, cuando Vicente Fox, el presidente Fox, votó a Fidel Castro de México, ustedes recuerdan, la única reunión que tuvo antes de irse de México fue con nosotros para ver cómo y de qué forma iba avanzando el proceso de paz. El doctor Camilo Gómez desde un comienzo estuvo trabajando él, Camilo hablaba permanentemente con Castro, y el ELN firmó con nosotros, Gustavo, con mi gobierno, un acuerdo para iniciar el proceso de negociación. Cuando a mí me llama el doctor Camilo Gómez y me dice que el acuerdo para iniciar el proceso de negociación está firmado y que están listos a ser firmado, y yo mismo le dije al comisionado de paz, ¿por qué no vaya y habla con el presidente Castro? Pregúntele al presidente Castro si él está de acuerdo. El presidente Camilo Gómez se va a hablar con el presidente Fidel Castro, habla con Castro y Castro dice voy a hablar con el ELN. Habla con el ELN, va a hablar el ELN con Fidel Castro y firman, y le dicen a Fidel Castro, queremos firmar, no firmaron, nosotros estamos en disposición de firmar, comandante, le dicen a Fidel Castro, y Fidel Castro les dice lo siguiente, hasta la frase me llamaba a mí la atención que me contaba Camilo Gómez, ustedes firmen la paz con un godo, firmen la paz con un conservador en Colombia, firmen la paz con Andrés Pastrana. Salen de hablar con el comandante Castro y no firmaron. Y nunca supimos qué fue lo que pasó. Termino yo la presidencia de Colombia, en el año 2002 voy a La Habana, le pido una cita al comandante Castro y le digo, oiga comandante, yo solo vengo a hacer una pregunta, ¿qué pasó con el ELN? Se había avanzado, se estaba trabajando, habíamos avanzado en el proceso, usted estuvo de acuerdo, ellos le comentaron a usted que estuvo de acuerdo, y Fidel me dijo, nunca entendí por qué no firmaron. Y ahí esas relaciones se dañaron mucho porque dejaron fue la palabra de Fidel Castro. Yo posiblemente, ¿qué decía, Gustavo? El ELN, usted sabe que mi padre, el presidente Pastrana, acabó con el M-19, con el ELN. Hubo una operación que se llamó la Operación Anorí en Antioquia, y el Ejército de Liberación Nacional en el gobierno de mi padre cercaron en la Operación Anorí al ELN, acabaron precisamente con su estructura. ¿Y a usted le pasaron la cuerda de cobro de su papá? Y a mí puede ser que me la hayan pasado porque se destruyó el ELN y lo que pasó fue que le levantaron el cerco después en el gobierno del presidente López Michelsen, fueron Álvaro Escayón Villa a hablar con el ELN y no sé si fue Jaime Castro, ahora tengo la duda quién fue el otro, levantaron el cerco y los Vázquez Castaño, que eran dos hermanos, si usted recuerda Gustavo, los jefes del Ejército de la División Nacional, uno fue muerto en ese operativo y el otro se fue para Cuba y yo después muchos años me lo encontré un día en La Habana cuando estaba precisamente en una cumbre sobre la deuda externa en América Latina. Expresidente, ¿cuál es el argumento que usted presentó ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar revivir este movimiento político? Porque el nuevo liberalismo argumentó, por ejemplo, que es un grupo que fue exterminado en las condiciones de violencia de Colombia. ¿Cuál fue su argumento para pedir esta restitución de su personal? A ver, déjame ver, los fundamentos en este momento los tengo aquí. Son 37 argumentos. Uy.
Podemos comenzar si quieren. No, Bueno, son 37, pero ¿cuáles son fundamentalmente? Primero, el del tema de la violencia, que fue precisamente el primer argumento que tuvo el nuevo liberalismo. A ver, yo fui secuestrado por el narcotráfico, y yo siempre digo más que como periodista que como político, porque siempre combatí el narcotráfico desde el noticiero TV Hoy y lo combatíamos desde la revista Guión, y posteriormente mi familia desde el diario La Prensa. Precisamente fue mi secuestro, que fue el primer secuestro político que hubo en Colombia, precisamente para ponerle la presión al gobierno del presidente Barco para que no extraditara, y por eso es cuando nacen de la mano el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela y del cartel de Medellín de Pablo Escobar y los Ochoa, el movimiento de los extraditables. En segunda instancia, pues el narcotráfico también, igual que lo que nos sucedió con Luis Carlos Galán, el nuevo liberalismo, en el caso de la nueva fuerza democrática, el narcotráfico pues infiltra mi campaña para que no llegue yo a la presidencia de Colombia, como está escrito en tantos libros. Los hermanos Rodríguez Orejuela tenían el pavor de que Andrés Pastrana llegara a la presidencia de Colombia, y por eso le dan a la campaña de Ernesto Samper. En ese momento yo creí que eran $5.000, pero se hablan de que son hasta $15 millones, pero son no 5 millones, sino $15 millones. Inclusive hay declaraciones del Chapo Guzmán, del propio Chapo Guzmán, en Nueva York, diciendo que no se podía dejar llegar a Andrés Pastrana, y por eso infiltran la campaña de Ernesto Samper. Después hago el Plan Colombia, y con el Plan Colombia, que es precisamente la política más dura que se ha hecho en la lucha contra el narcotráfico, pues además del respaldo institucional y político, pues lógicamente tampoco me la perdonaban el narcotráfico, y ahí están en el memorando que presentamos en el día de ayer las declaraciones de quien fue el director del DAS, de que él fue el director de operaciones del DAS, en que en los 4 años que yo fui presidente de Colombia se calcularon cerca de 97, Gustavo, atentados para acabar con la vida de Andrés Pastrana. Ese es otro elemento. Y después yo me voy a España, terminando la presidencia de Colombia, pues lógicamente para proteger mi vida, y después se descubre que en España iban a matar a Andrés Pastrana, que se había contratado a la ETA, y es la primera vez que hay caso directo de vínculos de la ETA con las FARC para asesinar a Andrés Pastrana. En este caso también estaba en la lista Noemí Sanín, que era embajadora, y estaba Pacho Santos, que pasaba permanentemente por allá. Lo que yo creía que estaba en paz y en tranquilidad con mi familia, también había ya precisamente situaciones. Y miembros de la nueva Fuerza Democrática, ahí mencionamos simplemente un caso, el caso de Gerardo Cañas, cuando aspiró a la gobernación de Antioquia, le volaron su sede política. Entonces hay unos elementos también muy cercanos precisamente a lo que fue y lo que sucedió con el nuevo liberalismo. Claro. Y por último, también por lo que decimos, uno de los temas importantes es el haber trabajado por la paz en Colombia, que generó las bases precisamente para que se llegara a un acuerdo con las FARC. Las bases están en todos los documentos, y en buena parte de los documentos, y toda la gestión que se hizo, que permitió que se reiniciara ese proceso de paz después de que ellos no quisieron hacerlo en mi gobierno, pues también nos da los elementos que, de acuerdo con ese proceso de paz, ahí quedó consignado clarísimamente que tenía que abrirse nuevos espacios políticos a movimientos que ya habían estado en la política, o que ya habían tenido su personalidad jurídica, o que querían entrar a participar del gobierno. Oiga, expresidente, una última inquietud sobre lo que será el desarrollo de las actividades de la nueva Fuerza Democrática. Usted, como presidente del partido, pues va a salir al escenario público a apoyar candidatos. Va a bolear el trapo, pero ¿de qué color? Rojo no, azul menos. El de naranja es la nueva Fuerza Democrática, siempre somos los naranja. Trapo naranja. Bueno, nada que ver con la economía naranja, trapo naranja. Nada con la economía naranja. Expresidente. Bueno, y ojalá que no me toque a mí, que ojalá le toques a los jóvenes en Colombia, que interpreten en la nueva Fuerza Democrática ese movimiento de centro, que es el que hemos nosotros liderado, hoy lo lideramos en el mundo, para que haya una alternativa, otra alternativa política en Colombia, y que puedan pues precisamente escoger qué tipo de país es el que queremos y esperamos que sea el que nosotros hemos venido promoviendo: defensa de la propiedad privada, economía social de mercado, vamos a defender a los empresarios, vamos a defender a los emprendedores, el tema ambiental. Porque ahora, Gustavo, resulta, y eso me parece muy importante, que los últimos presidentes de Colombia han tomado una bandera que fue y es conservadora, que era el tema del medio ambiente.
Misael Pastrana en 1990 creó y propuso el primer código del mundo de los recursos naturales de renovación y del medio ambiente. Y hoy qué bueno que el presidente Petro tenga esa gran bandera conservadora que es la defensa ambiental. Simplemente un datico, Gustavo. El premio mundial del medio ambiente, Gustavo, de Naciones Unidas, lleva el nombre de Misael Pastrana Borrero, simplemente para darse datos. Oiga, ¿resultó godo entonces, Petro? Godísimo, porque es que está en el tema ambiental. Fíjense que mi tesis de grado en la Universidad del Rosario, yo estudié Derecho, ¿sabe cómo se llama la tesis? A ver. Hacia la formulación de un derecho ecológico. Bien. Yo propuse en el año 76 que en las universidades debería crearse la cátedra del derecho ecológico, hoy conocido como el derecho ambiental. Expresidente, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte con su partido.